Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. En el ardiente campo de batalla de Cyrus, donde una explosión de energía había marcado el suelo y un humo acre llenaba el aire, el oficial junior de la flota espacial León tomó una decisión que alteraría el curso de su vida y el destino de dos especies en guerra. La batalla se desató en el árido mundo de Crimson Dunes, un crudo telón de fondo para el choque entre la humanidad y la raza Ariri por recursos estratégicos vitales que yacían ocultos bajo la superficie del planeta. León se movió con cautela por el páramo carbonizado, cada paso esperaba con la gravedad del peligro que lo rodeaba, sus ojos escanearon los cuerpos de camaradas caídos y enemigos por igual, su forma apenas distinguible en medio de la carnicería, los sonidos distantes del combate resonaron en sus oídos. Una cacofonía de armas de energía y explosiones que parecían sacudir el aire a su alrededor. La respiración del joven oficial llegaba en ráfagas cortas y controladas filtradas a través del respirador de su traje de combate. El sistema de enfriamiento del traje luchaba contra el calor opresivo de Cyrus, un mundo que parecía decidido a rechazando toda forma de vida. El sudor golpeaba la frente de León mientras navegaba por el terreno traicionero. Sus botas se hundían ligeramente en la arena suelta carmesí con cada paso. De repente, un leve gemido rompió el silencio opresivo que se había instalado en esta parte del campo de batalla. El sonido fue tan inesperado que León inicialmente pensó que lo había imaginado, hizo una pausa, aguzando el oído y lo escuchó de nuevo, un débil sonido de dolor que provenía de debajo de los restos de un tanque gravitacional cercano. El corazón de León se aceleró mientras se acercaba al Twisted Metal con cuidado, su arma levantada y lista. Años de entrenamiento le gritaban que fuera cauteloso y asumiera que cualquier movimiento era una amenaza potencial. A medida que se acercaba, vio una figura con armadura entre los escombros. La armadura era tan blanca como la nieve recién caída, aunque ahora estaba quemada y desgastada. Ed contando la historia de una feroz batalla, era una Ariri. Una mujer. León se dio cuenta al acercarse. Sus piernas estaban horriblemente quemadas, reducidas a poco más que muñones de carga. La vista hizo que el estómago de León se revolviera, pero se escabulló manteniendo su enfoque mientras observó los ojos de Larar parpadear al abrirse su tono carmesí, un marcado contraste con sus pálidos rasgos. Esos ojos alienígenas luchaban por enfocarse en él, llenos de una mezcla de dolor y desafío. Mátame. O déjame, humana, dijo con voz áspera cargando orgullo y agonía. No necesito tu compasión. El agarre de León en su arma titán mientras luchaba una batalla interna. Todo lo que le habían enseñado, todo lo que sabía sobre esta guerra le decía que terminara con la vida de Larar sería una misericordia, se dijo a sí mismo, y un enemigo menos al que la humanidad enfrentar, pero algo lo detuvo, un sentimiento persistente que había estado creciendo dentro de él desde que comenzó la guerra. Finalmente habló su voz áspera por desuso en el aire seco y acre. No estoy aquí para matarte, dijo arrodillándose para examinar sus heridas más de cerca. Los ojos de Larar se abrieron ligeramente con sorpresa, luego se entrecerraron con sospecha. León continuó, mi nombre es Leoncea, y tú. El Ariri pareció debatir si responder, su respiración entrando en jadeos trabajosos. Por fin habló su voz, una mezcla de orgullo y dolor. y a Satal, dijo con esfuerzo. A la casa de Satal. El nombre golpeó a León como un rayo. Su mente corría mientras procesaba las implicaciones de sus palabras. Ara no era solo un soldado cualquiera, era una figura de inmensa importancia, la heredera de una de las familias más poderosas que gobernaban Arcanium, la capital del Imperio Ariri. Su muerte habría sido un triunfo estratégico para la humanidad, potencialmente cambiando el rumbo de la guerra, pero en ese momento, al mirar a Ara a los ojos y ver el dolor y la determinación allí, León eligió un camino diferente. Tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el curso del conflicto entre sus especies, ignorando sus órdenes con un riesgo muy real para su propia vida. León levantó con cuidado el cuerpo roto de Ara sobre sus hombros. Ella era sorprendentemente ligera, su esbelta figura mostraba la fuerza que había mostrado en el campo de batalla. Mientras ajustaba su agarre, podía sentir el calor que irradiaba de ella. Ardía y sabía que el tiempo era esencial. ¿Qué estás haciendo? Ara exigió su voz. La voz era una mezcla de confusión e ira. Te lo dije, no necesito tu ayuda. Humano.
León gruñó mientras comenzaba a mover sus músculos tensos bajo el peso adicional. Tal vez no, respondió con voz tensa. Con esfuerzo, pero lo estás consiguiendo de todos modos. Comenzó a abrirse paso por el campo de batalla, cada paso un desafío. Mientras navegaba por el traicionero terreno en la distancia, podía ver una estructura medio enterrada bajo las cambiantes arenas carmesí, una estación de investigación abandonada que había visto antes durante una misión de reconocimiento. No era mucho, pero ofrecía la mejor oportunidad de refugio y potencialmente algo de equipo que podría ayudar a salvar la vida de Ara. Mientras se movían, León permaneció hiperconsciente de su entorno. Cada sombra, cada sonido podría ser potencialmente un zumbido enemigo o Ariri. La ironía de la situación no se le escapó. Aquí estaba un soldado humano tratando de salvar la vida de un Arie mientras evitaba ser detectado por ambos lados. El área se había quedado en silencio, ya sea por dolor o resignación. Lo no podía decirlo, podía sentir su respiración superficial contra su espalda, un recordatorio de lo precaria que era su situación. El viaje a la estación de investigación pareció tomar una eternidad, cada paso sintiendo que podría ser el último. Finalmente llegaron a la estructura de cerca. Estaba claro que la estación había estado abandonada durante años, tal vez incluso antes de que comenzara la guerra. La arena se había acumulado contra un lado, casi enterrando un ala entera del edificio. León dio vueltas buscando una entrada que no estuviera completamente bloqueada. Allí Aras, dijo débilmente señalando con una mano temblorosa. León siguió su gesto y vio una esclusa de aire parcialmente abierta, sus puertas de metal atascadas con arena y escombros. Con movimientos cuidadosos, León dejó a Ara en la sombra del edificio, se apoyó contra la pared, su respiración era entrecortada mientras le preguntaba, sus ojos carmesí fijos en León. ¿Por qué haces esto? León hizo una pausa mientras examinaba la esclusa de aire, considerando su pregunta. No lo sé, admitió mirándola. Tal vez solo estoy cansado de toda esta muerte. Antes de que Ara pudiera responder, León volvió su atención a la esclusa de aire. Con un gruñido de esfuerzo comenzó a limpiar los escombros, ignorando la protesta de sus músculos cansados. El tiempo pareció estirarse mientras trabajaba, muy consciente de que cada momento podría traer a Discovery o empujar a Ara más cerca de Dead at Last. La esclusa de aire se abrió con un crujido, revelando un interior oscuro. León regresó rápidamente al área, levantándola una vez más. Mientras entraban en la estación, las luces de emergencia parpadearon a la vida, su tenue brillo revelando un espacio lleno de polvo y equipo abandonado. Los ojos de León recorrieron la habitación buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. En una esquina vio lo que parecía equipo médico, se movió rápidamente dejando a Ara en una mesa de examinación cercana. Necesito encontrar una manera de tratar tus heridas, dijo León con voz tensa por la urgencia. Solo espera. ¿De acuerdo? La única respuesta de Ia fue un débil asentimiento. Sus ojos comenzaron a vidriarse. León se giró hacia el equipo médico, su corazón se aceleró. Las interfaces estaban desgastadas y apenas funcionales, claramente no estaban diseñadas para las duras condiciones de Cyrus. Cuando activó los sistemas, cobraron vida con un zumbido, pero inmediatamente comenzaron a parpadear señales de advertencia. Vamos, murmuró León frenéticamente trabajando los controles. La maquinaria luchó por adaptarse a la fisiología alienígena de los Ariri, rechazando los protocolos médicos humanos estándar. Los dedos de León volaron sobre la interfaz, probando cada combinación que se le ocurrió para anular las limitaciones del sistema. Los minutos pasaron sintiéndose como horas. León podía escuchar la respiración de Ara volviéndose más trabajosa detrás de él. El sudor goteaba por su rostro mientras trabajaba. El estrés y el calor cobraban su precio. Finalmente, con una serie de pitidos, el sistema médico aceptó un protocolo modificado. León regresó al área. El alivio inundó el creo que lo tengo, dijo moviéndose a su lado. Esto va a doler, pero debería ayudar a estabilizarte. Los ojos de Ara se enfocaron en él, una mezcla de dolor y algo más, curiosidad tal vez en sus profundidades carmesí. ¿Por qué llegar a tales extremos?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. León hizo una pausa encontrando su mirada. Porque cada vida importa, dijo en voz baja, incluso en la guerra, tal vez especialmente en la guerra. Mientras activaba los protocolos médicos, el cuerpo de Ara se tensó, un siseo de dolor escapando de sus labios. León se encontró extendiendo la mano, agarrando su mano en un gesto de consuelo que los sorprendió a ambos. Por un momento humanos y Ariri estaban conectados, unidos en su lucha contra la muerte. En este
Mundo duro e implacable. Las primeras horas pasaron un silencio intenso roto solo por el zumbido de los dispositivos médicos y los ocasionales jadeos de dolor del área. León trabajó incansablemente ajustando el equipo que monitoreaba los signos vitales de Ara y haciendo todo lo posible para mantenerla con vida. Todo el tiempo podía sentir sus ojos sobre él observando cada uno de sus movimientos con una mezcla de cansancio y creciente curiosidad mientras la tenue iluminación de emergencia de la estación cambiaba para simular el anochecer. León finalmente se permitió un momento para descansar. Se desplomó contra una consola cercana. Los eventos del día lo alcanzaron de repente. Sus músculos le dolían, su cabeza palpitaba y el peso de sus acciones lo oprimían. Deberías descansar. La voz de Ara rompió el silencio, sobresaltando a León. Levantó la vista para encontrarla observándolo. Su expresión era ilegible. León negó con la cabeza. Estoy bien, insistió, aunque su agotamiento era evidente en cada línea de su cuerpo. Necesito asegurarme de que estés estable. Los ojos de Ara se entrecerraron ligeramente. Has hecho más que suficiente, humano, más de lo que hubiera esperado de cualquiera de tu especie. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Cargadas de preguntas y suposiciones tácitas, León se encontró preguntándose sobre los Arquiria, sobre su sociedad y creencias, cuánto de lo que le habían dicho sobre ellos era cierto y cuánto era propaganda diseñada para alimentar el esfuerzo de guerra. León dijo después de un momento, mi nombre es León, no humano, un destello de algo. La diversión tal vez pasó por el rostro de Ara. Muy bien, León dijo, su voz ganando un toque de fuerza. Dime, ¿qué esperas ganar con esto? Seguramente te das cuenta de que salvarme no terminará esta guerra. León consideró su pregunta pasándose una mano por el cabello empapado de sudor. No lo se admitió. No estoy pensando en la guerra ahora mismo, solo intento hacer lo que se siente bien. Arya lo miró en silencio por un largo momento. Sus ojos carmesí parecieron mirar a través de él. Finalmente habló de nuevo su voz. Más suave que antes. Eres o no es lo que esperaba León sea. A medida que avanzaba la noche León se encontró enfrascado en una conversación con Ara. Al principio sus intercambios fueron tensos, llenos del cansancio de dos enemigos obligados a una tregua inesperada, pero a medida que pasaban las horas algo comenzó a cambiar entre ellos. Ara reveló más sobre su papel no solo como guerrera sino como la futura reina del pueblo arquero. Habló del peso de la responsabilidad que había sido colocada sobre nuestros hombros desde el nacimiento, las expectativas que conlleva ser el heredero de una de las casas más poderosas del imperio. Mi supervivencia es crucial, explicó su voz, una mezcla de orgullo y cansancio, no solo por mi familia sino por la estabilidad de todo mi imperio. La casa de Satal ha gobernado durante generaciones manteniendo un delicado equilibrio entre las casas nobles. Si yo cayera ella se quedó en silencio. Pero León pudo llenar los espacios en blanco, caos político, potencialmente guerra civil entre los Arie. Fue un pensamiento aleccionador. Uno que hizo que León se diera cuenta de lo poco que realmente sabía sobre el enemigo con el que había estado luchando. A su vez, León se encontró abriéndose sobre sus propias experiencias. Habló de su infancia en una colonia fronteriza, del día en que las fuerzas Ariri atacaron, destruyendo todo lo que conocía. Le contó su decisión de unirse a la flota espacial, impulsado por un deseo de venganza que lentamente había dado paso al cansancio y la duda. Pensé que sabía por qué estaba luchando, dijo León en voz baja, pero cuanto más veía, más comenzaba a cuestionarme. ¿Realmente somos tan diferentes tu gente y la mía? La respuesta de Ara fue reflexiva y mesurada. Tal vez no tan diferentes como nos han hecho creer, admitió. Pero las heridas entre nuestras especies son profundas, se necesitarán más que palabras para sanarlas. Cuando amaneció, pintando el cielo afuera en tonos carmesí profundo, León y Ara se encontraron enfrentando un nuevo día y las incertidumbres que traía. El equipo médico emitió un pitido constante, indicando que la condición de Ara se había estabilizado. Pero ambos sabían que no podían permanecer ocultos en la estación de investigación para siempre. Necesitamos un plan, dijo León paseando por él.
Pequeño espacio, tarde o temprano alguien vendrá a buscarnos, y cuando lo hagan dejó el pensamiento sin terminar, pero Ara sintió entendiendo que ninguno de nosotros puede regresar con su propia gente, dijo su voz teñida con una mezcla de arrepentimiento y determinación. No, después de esto nos verían como traidores. León dejó de pasearse girándose para mirarla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde podemos ir para que ni los humanos ni los Ariri nos encuentren? Los ojos de Ara se iluminaron con una idea. Podría haber una manera, dijo lentamente, pero sería peligroso y requeriría un nivel de confianza entre nosotros que no estoy seguro de que ninguno de los dos esté listo para. Intrigado, León se acercó. ¿Qué tienes en mente? Ara respiró hondo haciendo una mueca leve por el dolor que la acción causó. Los Ariri poseían tecnología que permite la sincronización neuronal. Explicó que normalmente se usa para la comunicación y experiencias compartidas entre nuestra propia especie, pero en teoría podría funcionar entre nuestros SPEPs. Los ojos de León se abrieron al comprender las implicaciones. ¿Quieres decir que podríamos compartir pensamientos, recuerdos? Ara asintió. Más que eso, podríamos realmente entendernos de una manera que va más allá de las palabras. Nos permitiría cerrar la brecha entre nuestras especies para ver el conflicto desde ambos lados. La idea era emocionante y aterradora a la vez. León se encontró dividido entre su arraigada sospecha de la tecnología Ariri y la tentadora posibilidad de comprender verdaderamente a su enemigo. De la comprensión área, si hiciéramos esto, dijo lentamente, que entonces ¿cómo nos ayudaría a encontrar una salida a esta situación? La expresión de Ara era solemne cuando respondió: el conocimiento es poder, León. Si realmente podemos entendernos, tal vez podamos encontrar una solución que ninguno de los dos pueda ver solo, y tal vez podamos usar esa comprensión para lograr un cambio a mayor escala. El peso de sus palabras flotaba en el aire entre ellos. León se dio cuenta de que estaban al borde de algo monumental, una oportunidad de alterar potencialmente el curso de la guerra para cerrar una brecha que parecía insuperable. Está bien, dijo al fin, su voz apenas por encima de un susurro. Hagámoslo. El proceso de preparación para la sincronización neuronal era complejo e íntimo. Ara guió a León a través de los pasos, su voz tranquila a pesar de la gravedad de lo que estaban a punto de intentar. Que tenían para modificar algunos de los equipos de la estación de investigación para interactuar con la tecnología R-Keri integrada en la armadura de Ara, un proceso delicado que requería todas las habilidades técnicas de León y el conocimiento de Ara. Mientras trabajaban, León se encontró hiperconsciente de cada interacción entre ellos, el roce de los dedos de Ara contra los suyos mientras señalaba una conexión particular, la intensidad en sus ojos mientras explicaba las complejidades de la tecnología. Todo se sentía cargado de un significado que iba más allá de su situación actual. Finalmente todo estaba listo. León y Ara se sentaron uno frente al otro, conectados al aparato improvisado que permitiría que sus mentes se hundieran. El aire entre ellos se sentía denso por la anticipación y un toque de miedo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó León buscando en el rostro de Ara cualquier signo de duda. Ella sostuvo su mirada fijamente. Sus ojos carmesí reflejaban una mezcla de determinación y algo más: confianza. León se dio cuenta con un sobresalto. Yo soy, respondió. ¿Eres tú? León respiró hondo y asintió. Hagámoslo. Ara extendió la mano colocando su mano en el panel de activación. Prepárate, advirtió. La conexión inicial puede ser abrumadora. Cuando el sistema cobró vida, León sintió una extraña sensación de hormigueo en la base de su cráneo. Creció en intensidad, extendiéndose por su mente como un reguero de pólvora. Jadeó. Su visión se nubló cuando un torrente de imágenes y sensaciones lo invadió de repente. La mente de León se inundó con un torrente de recuerdos y emociones que no eran suyas. Vio destellos de la infancia de Ara en Arcanium. Sintió el peso de la expectativa sobre ella mientras el aire se dirigía a la casa Satal. Experimentó su primera batalla, la mezcla de miedo y euforia mientras lideraba a sus tropas al combate contra las fuerzas humanas, al mismo tiempo que Arya experimentaba los recuerdos de León. Vio su infancia idólatra en la colonia fronteriza. Sintió el terror y la pérdida cuando nuestras fuerzas que atacaron, destruyendo todo lo que él apreciaba. Experimentó su viaje a través de las filas de la flota espacial humana, su creciente desilusión con la guerra. El torrente inicial de recuerdos fue abrumador, amenazando con barrerlos a ambos, pero a medida que se adaptaron al vínculo neuronal, descubrieron que podían navegar por el paisaje mental compartido con más control. Comenzaron a explorar las experiencias del otro más profundamente,
obteniendo conocimiento sobre las motivaciones y los miedos que impulsaban a ambas especies. León vio la desesperación detrás del auto. Acciones. El miedo al agotamiento de los recursos que los había llevado a expandir su imperio, sintió la presión de su rígida jerarquía social, la lucha constante por mantener el orden en una sociedad al borde del conflicto interno, y a su vez experimentó la perspectiva humana sobre la guerra, sintió su miedo a la extinción, su determinación de proteger sus colonias y forma de vida. Vio la diversidad de culturas humanas tan diferentes del frente unificado presentado por el imperio Harari. A medida que profundizaban en las mentes de los demás, comenzaron a ver el conflicto desde una nueva perspectiva. Las líneas entre nosotros y ellos se difuminaron, reemplazadas por una creciente comprensión de los complejos factores que habían llevado a ambas especies a este punto. Pasaron las horas mientras León y Ara permanecían bloqueados en sincronización neuronal. Cuando finalmente se desconectaron, ambos se quedaron tambaleándose por la experiencia. Se sentaron en silencio durante varios minutos procesando el torrente de información y emociones que habían compartido. León fue el primero en hablar, su voz caballo. Yo no tenía idea, dijo mirando a Ara con nuevos ojos. Tu gente, las presiones que enfrentas es tan diferente de lo que nos han dicho. Ara sintió su expresión pensativa y nunca entendí realmente la perspectiva humana, admitió. El miedo, la determinación de sobrevivir no es tan diferente de nuestras propias luchas. Mientras discuten sus experiencias compartidas, un nuevo vínculo comenzó a formarse entre ellos. La sincronización neuronal había derribado barreras que habrían tardado años en superarse por medios convencionales. Se encontraron terminando las oraciones del otro, entendiendo matices de las culturas de cada uno que habrían sido imposibles antes. Necesitamos encontrar una manera de compartir este entendimiento con otros. León dijo que su mente corría con posibilidades. Si más personas pudieran experimentar lo que acabamos de hacer, tal vez podríamos encontrar una manera de terminar esta guerra. Los ojos de Ara se iluminaron con acuerdo. Sí, pero debemos tener cuidado, advirtió. No todos estarán tan abiertos a esta experiencia como nosotros, y hay quienes en ambos lados se benefician de la continuación del conflicto. Mientras hablaban, comenzaron a formar un plan. Necesitarían encontrar aliados en ambos lados, individuos que estaban abiertos a la posibilidad de la paz que necesitarían para navegar los complejos paisajes políticos de las sociedades humanas y ir evitando a aquellos que verían sus esfuerzos como traición. No será fácil, dijo León pasándose una mano por el pelo. Seremos perseguidos por ambos lados, pero creo que vale la pena el riesgo. Ia extendió la mano colocando su mano en el brazo de León. El gesto, una vez impensable entre un humano y un Ari, ahora se sentía natural. Ya hemos dado el primer paso, dijo su voz llena de determinación. No podemos dar marcha atrás ahora. Mientras se preparaban para dejar la seguridad de la estación de investigación, León y Ara sabían que su viaje apenas comenzaba. Se enfrentaban a una galaxia desgarrada por la guerra, odios y malentendidos arraigados, pero también llevaban consigo una comprensión única, un puente entre dos especies que durante mucho tiempo se habían visto como nada más que enemigos. Juntos salieron a la dura luz de Cus, listos para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Las dunas carmesí se extendían ante ellos, un recordatorio de las batallas que se habían librado, pero ahora esas mismas dunas representaban algo más, los primeros pasos en un camino hacia la comprensión y tal vez la paz. Mientras León y Ara se abrían paso a través del paisaje devastado por la guerra de Cyrus, permanecieron muy conscientes de los peligros que los rodeaban. Cada sombra podía ocultar una patrulla enemiga, cada sonido distante podía ser la aproximación de un grupo de búsqueda. Se movieron con cautela, usando las habilidades que habían perfeccionado como soldados para evitar ser detectados. Su progreso fue lento, obstaculizado por las heridas de Ara y la necesidad de una vigilancia constante. León se encontró maravillándose de la resistencia de Ara a pesar del dolor que debía haber sentido. Nunca se quejó, se esforzó por seguir avanzando. Mientras viajaban, continuaron discutiendo sus experiencias durante la sincronización neuronal. Cada nueva conversación trajo nuevas ideas, profundizando su comprensión mutua y del conflicto que los había llevado a este punto. Nunca me di cuenta de cuánto afectaba la escasez de recursos a su gente, dijo León mientras se detenían a descansar a la sombra de un afloramiento rocoso. La forma en que toda su sociedad está estructurada en torno a la gestión y distribución de recursos es muy diferente de cómo operamos. Ara sintió con expresión pensativa. Y yo nunca entendí realmente el concepto humano de libertad individual. Respondió: la idea de que cada persona puede elegir su propio camino,
hacer el suyo propio. Decisiones, es fascinante y aterrador desde una perspectiva Areri. Sus conversaciones no siempre fueron fáciles. Hubo momentos de tensión y desacuerdo al confrontar las creencias y prejuicios profundamente arraigados que habían estado arraigados en ellos desde la infancia, pero con cada discusión difícil, encontraron que su vínculo se fortalecía. Su comprensión mutua se profundizaba al caer la noche. Buscaron refugio en una serie de cuevas que descubrieron en un acantilado. La formación natural ofrecía protección contra los duros elementos de Cyrus y un escondite de cualquier patrulla que pudiera pasar por dentro de la cueva. Leon trabajó para establecer un campamento improvisado mientras Ara usaba su conocimiento de la tecnología Areri para establecer un enlace de comunicación seguro. Necesitaban comunicarse con aliados potenciales, pero hacerlo conllevaba un riesgo enorme. ¿En quién podemos confiar? León preguntó en voz baja mientras se unía a Ara por el panel de comunicación a cada lado. Los dedos de Ara se movieron sordamente sobre los controles mientras consideraba la pregunta. Entre mi gente hay algunos que han cuestionado la sabiduría de esta guerra, dijo lentamente. Miembros de las casas menores que han soportado la peor parte del conflicto. Científicos que entienden el precio que está teniendo en nuestros recursos, pero extendiendo la mano. Para ellos será peligroso si la noticia llega a las personas equivocadas. No necesitaba terminar el pensamiento, ambos sabían las consecuencias de ser etiquetados como traidores. León asintió con su expresión sombría. Es similar de nuestro lado, dijo. Hay quienes han abogado por la negociación para encontrar una solución pacífica, pero a menudo son silenciados por los Aux que ven a los Ariri como una amenaza existencial que debe eliminarse a toda costa. Mientras discutían posibles contactos, León se encontró golpeado por lo absurdo de su situación. Aquí era un soldado humano trabajando junto a una princesa arquiria para intentar poner fin a una guerra que había consumido sus vidas. Si alguien le hubiera dicho que esto sucedería incluso hace unos días, se habría reído en su cara. ¿Qué estás pensando?, preguntó Ara notando su expresión distraída. León negó con la cabeza, una sonrisa en su rostro, simplemente maravillándose de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Dijo, hace una semana te habría visto como nada más que un enemigo a ser derrotado, y ahora la expresión de Ara se suavizó, comprensión en sus ojos, y ahora somos socios. Terminó por el unidos por una experiencia compartida en un objetivo común mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, elaborando cuidadosamente mensajes que no despertaran sospechas si eran interceptados. León se encontró reflexionando sobre el viaje que los había traído a este punto. La sincronización neuronal lo había cambiado todo, permitiéndoles ver más allá de las diferencias superficiales entre sus especies, las esperanzas y miedos comunes que yacían debajo, pero no fueron solo los recuerdos y emociones compartidas las que forjaron su vínculo. León se dio cuenta de que fue la elección que ambos habían hecho, la elección de verse como individuos en lugar de enemigos sin rostro, para tender la mano a través de la división de la guerra y la desconfianza y encontrar un terreno común. Cuando el amanecer rompió a pintar el cielo en tonos de un carmesí profundo, León y Ara finalizaron sus planes. Habían identificado un puñado de aliados potenciales en ambos lados, individuos que podrían estar abiertos a su mensaje de paz y comprensión. Es un comienzo, dijo Ara, su voz teñida de esperanza y aprensión, uno pequeño, pero un comienzo de todos modos. León asintió sintiendo el peso de la tarea que tenían por delante. Tendremos que ser cuidadosos, dijo, un movimiento en falso, una confianza fuera de lugar y podríamos deshacer todo lo que estábamos tratando de lograr mientras se preparaban para dejar su refugio temporal. León se encontró dudando. Se giró hacia Ara encontrando su mirada. Pase lo que pase, dijo en voz baja, quiero que sepas que me alegro de que nos hayamos conocido incluso con todo el peligro, toda la incertidumbre. No lo cambiaría. La expresión de Ara se suavizó, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Yo tampoco lo haría, ella respondió. Me has demostrado que hay más en la humanidad de lo que jamás imaginé. Quizás juntos podamos mostrarles a otros la misma verdad. Con renovada determinación se adentraron en el duro paisaje de Cyrus. El camino por delante estaba plagado de peligros e incertidumbre, pero lo enfrentaron juntos, un humano y un arco unidos en su búsqueda de comprensión y paz. Mientras León y Ara viajaban a través de Q, se encontraron con numerosos desafíos que pusieron a prueba su determinación y su creciente asociación. Evitaron por poco ser detectados por las patrullas de
ambos lados usando su conocimiento combinado de tácticas militares para mantenerse un paso por delante de sus perseguidores. Un encuentro particularmente desgarrador ocurrió cuando intentaron cruzar una amplia extensión de terreno abierto. Acababan de coronar una duna cuando León vio una patrulla humana en la distancia, sus motos de gravedad levantando nubes de arena carmesí mientras se acercaban. León siseó tirando ara con él mientras se deslizaban de regreso por la duna. Se presionaron contra la arena. Los corazones latían con fuerza mientras el sonido de las motos de agarre se hacía más fuerte. Los ojos de Aras y León se encontraron con el miedo y la determinación mezclándose en sus profundidades carmesí. Si nos encuentran, comenzó, no lo harán. León le aseguró que aunque estaba lejos de estar seguro, cerró los ojos concentrándose en el entrenamiento que le habían inculcado durante su tiempo en la flota espacial. Necesitamos crear una distracción, dijo después de un momento, metiendo la mano en su mochila. León sacó un pequeño dispositivo, un emisor sónico usado para señalización de emergencia. Con movimientos rápidos y precisos, modificó su configuración rezando para que sus ajustes apresurados funcionaran según lo previsto mientras la patrulla se acercaba. León activó el dispositivo y lo arrojó lo más lejos que pudo en la dirección opuesta por un momento de infarto. No pasó nada. Entonces, de repente, un vino agudo llenó el aire seguido por el sonido de lo que parecían ser disparos de armas y órdenes gritadas. La patrulla se desvió hacia la fuente de la conmoción dejando a León y el área sin ser detectados mientras el sonido de las motos de gravedad se desvanecía en la distancia. Ambos dejaron escapar respiraciones que no se habían dado cuenta que habían estado conteniendo. Pensamiento rápido. Ara dijo, admiración clara en su voz, tendrás que enseñarme ese truco alguna vez. León logró esbozar una débil sonrisa, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Esperemos no tener que usarla de nuevo pronto. Mientras continuaban su viaje, León y Ara comenzaron a recibir respuestas a los mensajes que habían enviado algunos. Eran alentadoras expresiones tentativas de interés de individuos de ambos lados que estaban intrigados por la idea de encontrar una solución pacífica al conflicto. Otros eran menos positivos. Hubo advertencias de mayores medidas de seguridad, de mayor sospecha hacia cualquier conversación de paz. Se hizo evidente que su tarea sería incluso más difícil de lo que habían imaginado inicialmente. Una noche, mientras se acurrucaban alrededor de una pequeña fuente de calor cuidadosamente protegida en otro refugio temporal, Ara recibió un mensaje particularmente preocupante. Su rostro se puso serio al leerlo. Sus dedos se apretaron en el dispositivo de comunicación. ¿Qué es? León preguntó inmediatamente, alerta a su angustia. Ara respiró hondo antes de responder. Es de uno de mis primos, dijo con voz tensa. La casa de Satal está en con mi desaparición. Hay facciones que compiten por el control. Algunas están presionando para una postura aún más agresiva en la guerra, viéndola como una forma de consolidar su poder. León sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El área de maniobras políticas descrita podría deshacer todos sus esfuerzos, potencialmente escalando el conflicto a nuevas alturas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. La expresión de Aria era resuelta cuando encontró su mirada. Necesitamos movernos más rápido, dijo, encontrar una manera de demostrar el potencial para la paz antes de que sea demasiado tarde. Pero para hacer eso, dudó. Claramente luchaba con una decisión difícil. A lo que León instó suavemente, necesitamos ir al área de Arcanium, dijo su voz apenas por encima de un susurro. El corazón del Imperio Ariri, es el único lugar donde podríamos hacer una verdadera diferencia. León sintió que su ritmo cardíaco aumentaba ante la mera sugerencia de que Arcanium era una fortaleza, un mundo fuertemente defendido y virtualmente impenetrable para los forasteros. La idea de que un humano pusiera un pie allí era casi impensable. Eso es increíblemente peligroso, dijo lentamente. ¿Cómo llegaríamos allí? Y una vez que llegamos, Ara asintió, reconociendo los riesgos, no lo hará. Será fácil, admitió, pero tengo contactos, formas de moverme a través del espacio Ariri sin ser detectado y mi condición de heredero de la casa Satel. Si podemos llegar a las personas adecuadas, hacer que escuchen mientras discutían las posibilidades, sopesando los enormes riesgos contra las posibles recompensas. León se encontró maravillándose de lo lejos que habían llegado. La confianza entre ellos, una vez impensable, ahora parecía tan natural como respirar. Si hacemos esto,
dijo León, por fin estamos todos dentro, no hay vuelta. Atrás, Ara se acercó tomando su mano en la de ella. El gesto, una vez extraño, ahora trajo consuelo a ambos. Ya hemos pasado el punto de no retorno, dijo en voz baja. Pero juntos creo que podemos marcar la diferencia. Mientras finalizaban sus planes, un nuevo sentido de propósito los llenó a ambos. El camino por delante estaba plagado de peligros, pero también contenía la promesa de algo más grande, una oportunidad de remodelar el futuro de ambas especies con renovada determinación. León y Ara se prepararon para la siguiente fase de su viaje. Necesitarían todas sus habilidades, todo su coraje y toda la comprensión que habían obtenido el uno del otro para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Pero cuando se miraron, supieron que juntos tenían una oportunidad de lograrlo. Imposible, el viaje a Arcanium fue peligroso, lleno de situaciones límite en momentos de casi descubrimiento. León y Ara usaron todos los trucos y habilidades a su disposición para navegar por la compleja red de nuestras rutas espaciales de transporte y puntos de control de seguridad. El conocimiento del área sobre rutas secretas y pasajes ocultos resultó invaluable, mientras que el pensamiento rápido y la adaptabilidad de León los ayudaron a superar obstáculos inesperados a medida que se acercaban al mundo natal de los Archi. León se sintió asombrado e intimidado por la escala y la sofisticación de la tecnología Ariri. Enormes estaciones espaciales y elegantes naves de guerra llenaron el vacío, un testimonio del poder y el avance del imperio Ariri. Es increíble, murmuró León mientras su pequeña nave anodina se deslizaba junto a otra patrulla. Nunca imaginé que Ara asintió con un dejo de orgullo en su voz. Nuestra civilización es antigua, explicó. Hemos tenido milenios para perfeccionar nuestra tecnología para expandir nuestra comprensión del universo, pero esa misma edad trae sus propios problemas. Rigidez, miedo al cambio. Cuando Arcanium apareció a la vista, León sintió que se le cortaba la respiración en la garganta. El planeta era una joya brillante, su superficie cubierta de ciudades que parecían desafiar las leyes de la física. Torres imponentes se extendían hasta la atmósfera superior mientras vastas redes de carreteras elevadas y trenes magnéticos cruzaban el paisaje. Bienvenidos al corazón del imperio, dijo Ara en voz baja. Sus ojos fijos en el mundo de abajo y el centro de todos nuestros problemas. Su llegada a Arcanium fue una clase magistral de sigilo y engaño, utilizando una combinación de códigos de autorización de área y las habilidades de guerra electrónica de León. Lograron burlar el plan. Sus formidables defensas, sin ser detectados, aterrizaron en un área aislada en las afueras de la ciudad capital, ocultos de miradas indiscretas por el denso follaje de un bosque antiguo. Mientras se preparaban para ingresar a la ciudad, Ara se volvió hacia León. Su expresión seria, de ahora en adelante estaremos en peligro constante, advirtió. Si los descubren, León asintió, entendiendo la gravedad de su situación. Lo sé, dijo, pero hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora, utilizando una combinación de tecnología Areri e improvisación de pensamiento rápido, lograron disfrazar los rasgos humanos de León a cualquier observador casual. Ahora parecía ser un Arie de herencia mixta, sus rasgos ligeramente inusuales explicados por una historia de fondo inventada. Mientras se abrían paso por las bulliciosas calles de Capal, León se sintió abrumado por las vistas y los sonidos de nuestra sociedad Kiria. La sincronización neuronal le había dado un vistazo a su mundo, pero experimentarlo de primera mano fue algo completamente diferente. La arquitectura era una mezcla de formas orgánicas y estructuras cristalinas, creando un paisaje urbano que parecía casi vivo. Cochear de varios rangos sociales se movió con propósito por las calles, sus interacciones gobernadas por un complejo sistema de etiqueta que León apenas estaba empezando a comprender. Ara los guió expertamente por la ciudad. Su porte y comportamiento cambiaban sutilmente a medida que entraban en áreas de creciente importancia. León se maravilló de su capacidad para navegar por las intrincadas jerarquías sociales de su gente al darse cuenta del peso de la responsabilidad que llevaba como heredera de la casa Satal. Su destino era un lugar de reunión aislado, cuidadosamente elegido por su discreción y seguridad. A medida que se acercaban, la tensión de Ara era palpable. Los individuos que conocimos, explicó en voz
Baja se encuentran entre los más influyentes en nuestra sociedad de coches, tienen el poder de apoyar nuestra causa o destruirnos por completo. León asintió sintiendo el peso del momento. ¿Cómo los convencemos? Preguntó. La expresión de Ara era sombría pero determinada. Les mostramos la verdad, dijo, les ofrecemos la misma comprensión que hemos obtenido. Es un riesgo, pero es nuestra mejor oportunidad. Cuando entraron al lugar de reunión, León se encontró cara a cara con un grupo de nuestros nobles y líderes automovilísticos. La atmósfera estaba tensa, llena de sospecha y hostilidad. Apenas disimulada, Ara dio un paso adelante, su porte regio a pesar de la terrible experiencia por la que habían pasado miembros honorables del Consejo. Ella comenzó, su voz clara y fuerte. Vengo ante ustedes con una propuesta que puede parecer impensable, pero que creo que tiene la clave de nuestro futuro. Lo que siguió fue una agotadora serie de discusiones, argumentos y demostraciones. Ara y León compartieron sus experiencias, ofrecieron conocimientos sobre la cultura y las motivaciones humanas y propusieron un nuevo enfoque radical al conflicto que enfrentaron escepticismo, rechazo rotundo y momentos de ira peligrosa. El punto de inflexión llegó cuando se ofrecieron a compartir la tecnología de sincronización neuronal, permitiendo a los líderes Archie experimentar por sí mismos la comprensión que León y Area habían obtenido. Era un riesgo movimiento, pero uno que rindió frutos, ya que cada líder emergió de la experiencia. Sus perspectivas cambiaron visiblemente, las horas se convirtieron en días. Mientras las negociaciones continuaban, León se encontró recurriendo a cada pizca de habilidad diplomática que poseía. Trabajando junto al Área para construir puentes y encontrar puntos comunes, volar lento, dolorosamente, una nueva visión comenzó a tomar forma, un futuro donde los humanos y los Arar podrían coexistir compartiendo recursos y conocimiento para el beneficio de ambas especies. Mientras se redactaban los acuerdos finales, León y Ara encontraron un momento a solas. El peso de sus logros y los desafíos aún por delante pesaba mucho entre ellos. Lo logramos, dijo León en voz baja, casi incapaz de creerlo. Realmente lo logramos, Ara asintió con una mezcla de agotamiento y esperanza en sus ojos. Este es solo el comienzo, advirtió. Implementando estos cambios, convenciendo a nuestros dos pueblos de aceptarlos, no será fácil. León extendió la mano tomando su mano en la suya, el gesto una vez impensable ahora se sentía tan natural como respirar. No, él estuvo de acuerdo, pero lo enfrentaremos juntos. Mientras estaban allí, un humano y un Ariri unidos en un propósito, sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero habían dado los primeros pasos cruciales hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando se conocieron por primera vez en el campo de batalla de Cirrus. El proceso de implementación de los acuerdos de paz fue largo y lleno de desafíos. León y Ara se encontraron en el centro de un torbellino de misiones diplomáticas, tensas negociaciones y apariciones públicas. Viajaron entre los mundos humano y Ariri, trabajando incansablemente para construir entendimiento y confianza entre las dos especies. Hubo reveses, por supuesto. Los intransigentes de ambos lados se resistieron a los cambios, viéndolos como una traición a sus respectivas causas. León y Ara enfrentaron intentos de asesinato, maniobras políticas destinadas a socavar sus esfuerzos y momentos de profunda desesperación cuando parecía que el peso de siglos de conflicto sería demasiado para superar. Pero también hubo triunfos. La primera misión científica conjunta humana-Ariri, enfocada en encontrar soluciones a la escasez de recursos que había impulsado la guerra en primer lugar. El establecimiento de programas de intercambio cultural que permitieron a los individuos de ambas especies experimentar la vida en las sociedades del otro. El desmantelamiento gradual de las plataformas de armas y la conversión de buques de guerra en naves de exploración y comercio. A través de todo esto, el vínculo de León y el Área continuó profundizándose. Lo que había comenzado como una alianza improbable nacida de la desesperación se había convertido en algo mucho más profundo. Se encontraron el uno en el otro, no solo compañeros en su búsqueda de la paz, sino espíritus afines que se entendían de maneras que nadie más podía. A medida que pasaban los años, su relación evolucionó y abrió nuevos caminos en las relaciones humanas. Cuando las noticias de su participación romántica se hicieron públicas, desató controversia y debate en todo el mundo. Ambas sociedades, pero también sirvió como un poderoso símbolo de la nueva era en la que estaban trabajando para crear una en la que las líneas entre nosotros y ellos pudieran superarse mediante la comprensión y la compasión. El nacimiento de su hijo, el primer híbrido humano Archiri,
Fue un momento de alegría y temor. Expertos médicos de ambas especies trabajaron juntos para asegurar la salud y el bienestar tanto de la madre como del niño, abriendo nuevos caminos en la xenobiología en el proceso. Cuando el niño nació sano y fuerte, fue aclamado como un símbolo viviente del nuevo futuro que se estaba forjando a medida que su hijo crecía. León y Ara enfrentaron nuevos desafíos, trabajaron para crear un entorno que honrara tanto su herencia humana como Ariri, navegando por las complejas diferencias culturales y biológicas entre sus especies. Sus experiencias se convirtieron en una temporal para otras familias de especies mixtas a medida que más humanos en Ariri encontraron amor y compañía a través de las viejas divisiones. 20 años después de su fatídico encuentro en Cirrus, León y Ara estaban juntos en una plataforma que orbitaba un mundo recién terraformado. Debajo de ellos, los colonos humanos y Arkiria trabajan codo con codo construyendo una sociedad que abrazara las fortalezas de ambas especies. Su hijo, ahora un joven adulto, se encontraba entre los líderes de esta nueva colonia que encarnaba lo mejor de ambos mundos mientras observaban la bulliciosa actividad de abajo. León se volvió hacia Ara maravillándose de cómo los años solo habían profundizado su belleza y fuerza. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó suavemente. Ara sonrió. Sus ojos carmesí se llenaron de calidez cuando encontró su mirada. No en mis sueños más locos, admitió, pero no cambiaría ni un momento. León asintió acercándola. Ni yo lo haría. Dijo que cada desafío, cada revés, todo valió la pena para llegar a este punto mientras estaban allí, un puente viviente entre dos especies que alguna vez estuvieron en guerra. Sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Siempre habría nuevos desafíos que enfrentar, nuevos malentendidos que superar, pero enfrentaron el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que juntos habían cambiado el curso de la historia. Su historia, el cuento de un soldado humano y una princesa Ariri que eligieron la comprensión sobre el odio, se había convertido en leyenda, se contaba en escuelas y hogares en el espacio humano. Y Ariri, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el coraje podían iluminar el camino hacia un futuro más brillante, y así sucesivamente. Un mundo nacido de la cooperación en lugar de conflicto. León y Arel miraron a las estrellas listos para enfrentar cualquier nueva aventura que les aguardara. Su legado vivía en la paz que habían forjado en el niño que habían criado y en las innumerables vidas que habían tocado en el camino como el hijo establecido en este nuevo mundo, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro. León y Ara compartieron un momento tranquilo de reflexión. Recordaron ese fatídico día en Cirrus cuando un simple acto de misericordia los había puesto en este camino extraordinario. Recordaron los desafíos que habían superado, las barreras que habían roto y el amor que habían encontrado en el camino. Su viaje había sido largo y a menudo difícil, pero mientras estaban allí de la mano sabían que cada paso había valido la pena. No solo habían terminado una guerra, habían forjado un nuevo futuro. Uno construido sobre la comprensión, cooperación y esperanza. Cuando cayó la noche y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo alienígena, León y Ara volvieron su mirada hacia arriba. El universo se extendía ante ellos vasto y lleno de posibilidades, y sabían que cualquier desafío que el mañana pudiera traer los enfrentarían juntos. Un humano y un Arcuri unidos en amor y propósito, cambiados para siempre por la elección que habían hecho en el Crimson Dunas del destino.